Pues seguimos aquí en A Mano Limpia con Carlos Alberto Montaner. Estábamos hablando de su nueva novela, aquí la tienen, Tiempo de Canallas. Carlos Alberto Montaner, se la recomiendo. Y hablamos un poco en general de su obra, de cómo ha ido evolucionando Carlos Alberto Montaner hasta el día de hoy. Vamos a hablar de América Latina, política, Cuba, pero antes de llegar a eso, el tema de la monarquía en España, me interesa saber tu opinión. ¿A quién lees? ¿A quién lees? Cuando te sientas y quieres leer, ¿a quién lees? Sigo leyendo muchos ensayos, ¿Sí? Por ejemplo. Sigue interesándome mucho la historia. Sigo leyendo... ¿En inglés, en español? En inglés y en español, pero más en español. Es decir, disfruto mucho más en español. El inglés lo puedo leer sin ninguna dificultad, salvo que sea poesía, que eso sí ya es prácticamente diferente, más complicado, indescifrable. difícil. Sí, total. Me interesa poco. A ti te pasa lo mismo. Sí, exactamente igual. Pero el ensayo y la historia me siguen importando mucho. Es lo que suelo leer. Ficción, creo que la última novela que leí fue la última de Mario Vargas Llosa, que me pareció muy bien lograda. Él sigue siendo el maestro de la construcción literaria. Yo creo que Mario es en eso extraordinario. Pero sabes que tengo poco tiempo para leer, entre la cantidad de cosas que debo escribir, porque sigo dando conferencias. Quiero preguntarte también cómo administras el tiempo para que rinda tanto y hagas tantas cosas y bien hechas, además. Bueno, trabajo mucho. Trabajo de madrugadas y me gusta eso trabajar. Eso de la inspiración es cuento, ¿eh? Eso es cuestión de ponerse a trabajar y de rigor. Sí, Blasco Ibáñez hablaba de horas nalgas, es decir, la cantidad de horas que hay que estar sentado que hay que estar, ¿no? Para poder hacer una obra importante. Yo creo que sí. ¿Qué pasó con los grandes escritores latinoamericanos? Aquel boom, ¿se puede repetir? Los escritores siguen naciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que hay un momento muy peculiar donde coincidieron en España. España fue quien catapulta... Con Carlos Barral. Con Carlos Barral, Seix Barral es la editorial que los lanza. Ocurrió que hubo 2 o 3 voces muy importantes en la literatura, fueron reconocidas y eso tuvo un eco internacional, pero hoy en día no es así. Hoy en día hay excelentes escritores, como dices tú, hay escritores que siguen haciendo cosas magníficas, pero no tienen el eco porque no funcionan colegiadamente, porque no hay una especie de gran tímpano literario que existía en ese momento, que era básicamente Barcelona y también Madrid. Sin duda. Hablando de Cuba, vamos a ir a Cuba, de los escritores, yo te puedo decir 5 nombres, quiero saber tu opinión. Lezama, Carpentier, Cabrera Infante, Reinaldo Arenas y tal vez Virgilio Piñera. A mí me interesa más Reinaldo Arenas y Virgilio Piñera. Virgilio siempre fue un gran olvidado en el tema de la literatura cubana. Sí. ¿No piensas si es un escritor que si lo traducen a cualquier otro idioma podía, lo que hablábamos con Ponce, el pintor anteriormente, porque Carpentier, Lezama eran muy barrocos, muy cubanos en su forma de escribir. Sin embargo, Virgilio era un hombre que tenía una gran economía de lenguaje, era un hombre que si pudieran, pues, lo traduces al francés o al inglés, lo lees y podía ser inglés perfectamente bien. Sí. Era un extraordinario escritor. Sus obras de teatro son formidables. 2 viejos pánicos. 2 viejos pánicos, que es magnífica. Aire frío. Aire frío, que es la más representada de todas, que a mí me sigue pareciendo extraordinaria. Y Reinaldo Arenas me parece un extraordinario escritor. Carpentier me interesa más que Lezama. Primero, porque Lezama es una literatura que busca la incomprensión como un objetivo. Es decir, complicada de leer, El Paradiso, complicado de leer. Sí, Paradiso es una novela, además, a mí me parece una novela ingenua, una novela de un hombre, por supuesto, extraordinariamente sabio, con 1.000.000 de lecturas, pero a mí la historia de Paradiso pues me sabe a poco. No es el caso de Alejo Carpentier, que te cuenta historias importantes, o el caso de Reinaldo Arenas, que también me parece magnífico.
Vamos a hablar un poco del periodismo. ¿Hacia dónde va el periodismo con la internet, la salida de tantos medios, tanta información aquí en Estados Unidos? Bueno, va a afectar y ya está afectando la lectura. Y además me contaba mi hija Gina, que es tu amiga, que había leído algo que de alguna manera la preocupaba y efectivamente me pasó el artículo y me pareció muy preocupante cómo la lectura de 140 caracteres, los tweets y todas estas cosas, está contribuyendo a conformar el cerebro de otra manera. Interesante, ¿eh? Es decir, que no es que, es decir, el ejercicio intelectual de leer en esos pequeños párrafos está afectando la fisiología del cerebro. Eso me pareció extraordinario porque, y además me pareció tremendo porque nadie más leerá Crimen y Castigo o Ana Karenina. ¿No? Sin lugar a dudas. No podrá ocurrir nada parecido a La Montaña Mágica, por ejemplo, un libro enorme. 700 páginas. 700. Sí, señor. Vamos a hablar un poco ahora de política. Vamos a Cuba. ¿Hacia dónde va Cuba? Cuba es un país secuestrado por los hermanos Castro. 11 millones de rehenes que hace con ellos lo que les da la gana. ¿Cuál es la posición? ¿Subirse a la dinámica de los cambios o no subirse a la dinámica de los cambios? Yo creo que mientras no haya cambios políticos, es verdad lo que dice Raúl Castro de que lo que está intentando es consolidar el sistema. Eso es lo que él no se oculta para decirlo, que lo que está tratando es de salvar el socialismo y ese tipo de régimen. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a colaborar con una cosa que es tan dañina para la sociedad cubana? No tiene ningún sentido. Cuando vayan a una apertura política, cuando permitan otras expresiones distintas a las del Partido Comunista, cuando permitan libertades... Entonces, yo no veo la voluntad de nada de eso. Nada de eso, ninguna, no tienen el menor interés en ese sentido. La situación siguen reprimiendo, los está siguen castigando a ciertos cambios. A ciertos cambios de carácter económico y ahí se acaba todo. Y yo creo que no, es decir, para mí no tiene ningún sentido ayudar a un adversario que durante 55 años le ha hecho daño a mi país y que ahora me dice que está necesitado de salvar ese sistema y de consolidar ese sistema. Consolidar ese sistema quiere decir que esa cúpula dirigente va a transmitirle la autoridad a gente como ellos para que se mantengan en el poder, para hacer una especie de Putin ahí. Para mí no tiene ningún sentido ayudar a que eso suceda. La izquierda en América Latina, vamos a dividirla, si te parece. Un lado está Lula, Bachelet, Humala, hasta cierto punto, sí, y los países claro, del eje del ALBA, ¿no?, de los que tanto se habla, y Venezuela específicamente. ¿Le ves una salida constitucional a esta crisis? Bueno, yo creo que lo de Venezuela, que es escandalosamente fallido ese modelo político y esa forma de gobierno, en algún momento va a estallar por alguna parte, va a estallar dentro de la cúpula dirigente, porque tiene que haber muchísimos... además en las encuestas oficiales lo dice, que hay muchísima gente que no quiere, dentro del propio chavismo, ser arrastrados hacia el modelo cubano, que se niegan a eso, 78% de la población, quiere decir que hay un porcentaje... El castrochavismo duro debe ser entre el menos del 15% de la población. De manera que eso va a ser crisis y todo lo que es ese mundito del socialismo del siglo XXI es un desastre horrendo. Además de eso, ya ni siquiera se sabe lo que es. Nicaragua es una especie de somocismo con un lenguaje de izquierda. Ecuador es otro fracaso de diferente naturaleza porque afortunadamente para los ecuatorianos existe ahí una camisa de fuerza que es la dolarización. Correcto. Que impulsó una amiga de hace muchos años, Joyce Ginata, una empresaria de Guayaquil, fue la que impulsa en su momento, a principios de la década del año 2000, impulsa la dolarización del país y esa camisa de fuerza es lo que ha impedido que este señor Correa cometa más disparates, porque Correa es un hombre que tiene en la cabeza las viejas ideas cepalianas, mercantilistas de finales de la década de los 40
Y él cree que eso es la modernidad y eso es... Y académicamente con una cierta más preparado, digamos, Más que preparado, muchos de nosotros. sí, más preparado, aunque yo leí su tesis doctoral y su tesis doctoral es una broma, yo no sé ni cómo aceptaron esa tesis doctoral, realmente son 3 ensayos ahí mal hilvanados con pretensiones que realmente no se cumplen, no funcionan. Y él es una persona mucho más inteligente que Hugo Chávez o que Daniel Ortega, pero al mismo tiempo es un hombre bastante disparatado. ¿Y qué decir de Evo Morales? Y qué decir del pobre Evo Morales, ¿no? Evo Morales siempre me ha parecido un caso milagroso porque es un tipo que con 800 palabras ha conseguido destruir un país y gobernar y hacer muchas cosas. Un gran milagro, ¿no? Has leído Las Cebadas, me imagino, un libro que publicaron con Las Cebadas de Evo Morales. Buenísimo. Increíble. Además, yo le decía, lo he entrevistado 2 o 3 veces al autor, yo le decía, además, siempre vas a tener material. Eso es para siempre, constantemente. Vamos a España. El tema del nuevo rey, España, es tu segunda patria, la conoces mejor que nadie. 40 años viví ahí. ¿Monárquica o juancarlista? Juancarlista. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, que el rey Felipe VI tiene que, de alguna manera, revalidar el valor de la monarquía y tiene que conquistar el corazón de los españoles, como lo hizo su padre. Su padre, cuando su padre ocupa la jefatura del Estado, tampoco España es, ni siquiera es juancarlista en ese momento. Se hace juancarlista porque Juan Carlos propicia la llegada de la democracia y la rescata en su peor momento, que es cuando el intento de golpe de Estado a principios de los 80, de Tejero. Felipe tiene que hacer algo, ya no puede hacer una cosa heroica y España, la democracia tal vez esté consolidada. Y digo tal vez porque hemos visto lo que pasó en las elecciones al Parlamento Europeo, donde apareció el grupo de Podemos, que es una especie de chavismo español, que es ridículo a estas alturas del partido que haya gente defendiendo unas ideas tan absurdas en España, pero es la consecuencia de la crisis que existe en el país. Pero yo espero que Felipe y Leticia tienen el talento y tienen la buena voluntad y tienen la decencia de querer rescatar la idea de la monarquía y que los españoles dejen de ser juancarlistas o felipistas y se conviertan en monárquicos. ¿Por qué monárquicos? Bueno, porque la monarquía tiene una función que desempeñar en un país tan diverso y tan complejo como España. Puede ser el gran unificador, el gran cohesionador de ese país. Carlos, anteriormente te preguntaba que por dónde andaba el alma y déjame decirte que para el alma una conversación como esta de verdad que es importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Felipe. Por haber estado aquí en el programa. De nuevo, aquí tienen su último libro, Tiempo de Canallas. Carlos Alberto Montaner, no deje de leerlo, se lo recomiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Felipe. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar declaraciones de la madre de la niña de 11 años que murió misteriosamente en La Pequeña Habana. Quédense con nosotros. Volvemos.